momento de hablar de uno de los sucesos más importantes de la historia. Hablamos a continuación sobre el Titanic. ¿Hay a día de hoy algo que contar aún que no se sepa sobre este gran buque que acabó hundiéndose? Lo vamos a descubrir a continuación. Para ello, Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani, ¿qué tal? Y José Manuel García Bautista, periodista y amigo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Vamos a hablar sobre el Titanic, que sé que es algo que a ti te apasiona desde siempre y de lo cual has escrito varios artículos. ¿Hay a día de hoy algo que saber del Titanic que no se sepa, que no se haya contado? Bueno, pues sí que siempre se generan todo lo que son noticias e informaciones en torno al Titanic. Quizás las últimas informaciones, que es algo que yo ya apuntaba en mi libro, pues nos habla precisamente que al Titanic no le quedan más de 20 años tal y como lo conocemos actualmente. El Titanic reposa a 3.830 metros de profundidad, con una presión que es elevadísima. Te puedo decir que prácticamente un tapón de corcho pues lo puede dejar reducido casi al tamaño de una moneda, de la presión que hay ante tal profundidad, ¿verdad? Y no es ese el problema del Titanic. El problema que tiene actualmente el Titanic es que las bacterias que se alimentan del hierro pues se están comiendo el acero. Se están comiendo el acero poco a poco, lo están degradando, que son esas estalactitas de herrumbre que se ven habitualmente en los vídeos del Titanic, de las diferentes exploraciones que han bajado hasta esa profundidad y han tenido la oportunidad de filmarlo. Y ahí nos vamos a encontrar, bueno, pues la sensación de estar casi en un mundo quimérico. Es el mundo quimérico de las bacterias, se comen rápidamente al Titanic y cuando se hayan comido el hierro que tiene el barco, pues va a quedar una estructura muy debilitada. Se dice que será casi tan frágil como la cáscara de un huevo y a partir de ahí, bueno, pues el tiempo, las corrientes y por supuesto todo lo que es la presión a esa profundidad va a ser el resto. Por eso el Titanic es bueno preservarlo, es bueno conservarlo. Hasta cierto punto, fíjate, yo no estaba a favor de esto, pero hoy día sí. Recuperar el máximo de objetos posible, porque es la única forma del día de mañana tener un pedazo, un trozo importante de esa historia recuperada, ganar al mar y que podamos seguir contando la historia de uno de los buques más míticos que ha tenido la historia. José Manuel, algo que se ha hablado muchísimas veces, ¿reflotar el Titanic sería posible? Yo entiendo que no, pero no sé si habría alguna posibilidad. Es imposible. El Titanic, cuando se hunde en la noche de abril, en este caso del 14 al 15 de abril, a las 23:40, que es cuando impacta y se hunde sobre las 2:10 de la mañana, pues el Titanic, cuando se hunde, lejos de la creencia popular, no se mantiene unido a una sola pieza, sino que se hunde partido en dos. Entonces, sí es verdad que surge una novela de Clyde Russell que se llama Rescaten al Titanic, Raising the Titanic, y esa novela lo que habla es de la posibilidad de reflotar al Titanic. Hoy día es imposible. Es imposible porque, pese a que la parte de proa se mantiene en un relativo buen estado, la parte de proa es la que solemos ver habitualmente cuando nos enseñan el mascarón del barco, es decir, la parte delantera. Sí es verdad que la popa, toda la parte de atrás, está reventada. Está a 600 metros de distancia, le separa una distancia de 600 metros y esa distancia de 600 metros pues hace que el barco evidentemente sea imposible ya no solo reflotarlo, sino también reestructurar las cubiertas, poder de alguna forma izarlo, llevarlo a la superficie, es hoy una quimera. Por tanto, no. El Titanic debe de descansar actualmente donde está, que es el cementerio precisamente de este barco. Entiendo también, por otro lado, que es más sencillo hacer una copia, a recrear el Titanic a día de hoy y, bueno, pues llamarle Titanic o llamarle de cualquier otra manera. No sé si hay algún proyecto que lo esté haciendo.
Sí, de hecho ya está construido el barco. El barco se construyó en unos astilleros de China, corrió a cargo la financiación de un armador, en este caso neozelandés, que es el que ha bautizado ese barco como el Titanic. Es exactamente igual, un poquito, en este caso más corto, pero no mucho más, es decir, creo que son 15 metros más cortos. Es exactamente igual, es una réplica exacta. En estos momentos, mientras que tú y yo hablamos, y Javier, pues evidentemente lo que están haciendo es equiparlo, pero lo están equipando siguiendo pues prácticamente la misma línea de decoración que tenía. Ese café en la baranda, con todo lo que es el café Le Parisien también, imitándolo, lo que era la columna y toda la escalinata de madera con los típicos adornos muy al estilo de la Inglaterra de la época, pues todo eso está siendo reproducido y se espera que para el año que viene, para 2022, pues el barco esté en completo funcionamiento y que sea evidentemente pues un viaje para nostálgicos, para amantes del buque, para amantes de la historia y para los que quieran recrear, pues, que suena morboso, el último viaje que hizo el Titanic, puesto que la idea es no solo que haga viajes alrededor del mundo, sino que se centre específicamente en el viaje que hizo de Londres, en el que no concluyó, de Londres a Nueva York. Curiosísimo el dato. Un Titanic, nos vamos ya a la noche de la madrugada del 15 de abril de 1912, donde bueno, pues ocurre el desastre y donde pierden la vida 1.496 personas de 2.208 que iban. ¿Por qué sucede el accidente? A ver, hay muchos documentales, hay varias películas, entre ellas Titanic, la de James Cameron, ¿no?, que prácticamente todos hemos visto, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet y demás, en el que, bueno, pues el iceberg con el que choca no se avista a tiempo y acaba hundiéndose el barco. ¿Es el principal motivo ese, que no tuviera binoculares? Porque claro, aquí después ya entramos en conspiraciones de que sí había binoculares, de que no había. ¿Qué ocurrió? Realmente el Titanic tenía una serie de problemas. Evidentemente que el vigía, Fleet, no tuviera esos prismáticos de los que hacía referencia, es un duro hándicap. De todas formas, no es el principal. El barco tenía y adolecía de una serie de problemas que le hacían especialmente delicado. Evidentemente, no solo él lo tenían todos los barcos que se construyeron en la época, porque por aquel entonces pues se construían lotes de acero en los altos hornos que eran por 40 toneladas, lotes de 40 toneladas. Y no se tenía un control de calidad, digamos, muy riguroso. Para la época estaba bien, pero hoy día todos los barcos que están construidos de esa forma, pues evidentemente no pasarían lo que son las exigencias de la autoridad marítima. Y de esta forma, pues nos vamos a encontrar con algo que es importante, porque, bueno, pues nos encontramos, fíjate, nada más y nada menos que un detalle en el que el Titanic se hizo su acero en esos lotes de 40 toneladas y lo que tiene son mucha cantidad de impurezas, perdita y ferrita, manganeso en suma. Y esto lo que hace es que cuando el Titanic está bajo unas temperaturas bajas, como pudieran ser -2 y 2 grados centígrados, y recibe un golpe fuerte, el acero del barco se agrieta. ¿Y por dónde se agrieta? Pues por aquellos lugares que es más quebradizo, que normalmente ¿cuál van a ser? Pues son los remaches en suma. Claro. Remaches que vienen a ser lo suficientemente, digamos, frágiles como para que precisamente el barco haga que esos remaches saltan. Fíjate, un dato, al Titanic no lo hunden más de 4 metros cuadrados de daño, es decir, 2 por 2. Lo que pasa es que cada compartimento estanco, al saltar los remaches, crea su propia inundación, con unas características absolutamente definidas. A razón de cargar casi 400 toneladas por minuto, eso es una exageración, porque claro, cuando han pasado 10 minutos lleva 4.000 toneladas de agua cargada. Claro. Eso por un lado. Evidentemente es importante
los prismáticos de los que se carecía y que en una noche tan clara, tan limpia, estrellada, hubiera sido muy difícil el poder captar un iceberg. De todas formas, seguramente algo más se hubiera hecho. Segundo, lo que es evidentemente esas impurezas que tiene el barco. Y tercero, y también muy importante, el timón, el tamaño del timón. Para que el barco pudiera maniobrar con, digamos, agilidad, pues nada más y nada menos que habría necesitado, se cree que entre 1800 y 1600 metros. Cuando detectan a ese iceberg, les separaba una distancia de unos 700 metros. Claro. El barco tenía evidentemente poca movilidad porque era muy grande, y al ser muy grande también era un hándicap de cara a su maniobrabilidad, pero también estuvo la impericia de la persona que estuvo en el puente de mando, que primero manda dar todo lo que es marcha atrás y luego ofrecer el costado. Eso nunca se hace. Es decir, nunca se hace dos maniobras en una porque es perder el tiempo. Lo normal es una maniobra evasiva. O si no, esto es muy drástico, pues hacer que, si no tienes más remedio que una colisión, que la colisión hubiera sido frontal. ¿Por qué? Porque una colisión frontal no hubiera destrozado más de 2 compartimentos estancos. Ajá. Y el Titanic hasta con 5 podía navegar, con lo cual no se hubiera hundido. Se eligió la peor decisión en una concatenación de hechos que, como hemos visto, condenaron irremediablemente al barco. Claro, porque la intención, entiendo también de la tripulación, era evitar el choque y evitar la posible mala fama que hubiera precedido el haber chocado en el primer viaje con un iceberg. Totalmente. Ese era, bueno, primero que no se quieren, los marinos no quieren un primer viaje con un accidente porque es un mundo muy supersticioso. Y segundo que, bueno, había otro tipo de decisiones. De todas formas, otra decisión errónea fue ignorar los numerosos partes que había, los numerosos telegramas que advertían, alertaban sobre todo lo que era iceberg en la zona. Y también, muy importante, fíjate que esto puede parecer incluso una incongruencia, pero para ir más rápido en aquella navegación se eligió navegar un poco más al norte. Un poco más al norte porque así cubrían menos millas náuticas de distancia. ¿Eso qué hizo? Pues lo que hizo fue que se navegara por aguas más peligrosas de bancos de hielo. Y el Titanic lo que se encontraba era con un agua más fría y con la posibilidad de encontrar más iceberg que en esa época del año, en abril, son realmente abundantes en una zona, el Atlántico Norte, que ya de por sí es lo suficientemente peligrosa como para extremar la navegación. Una velocidad inadecuada, estamos hablando de aproximadamente unos 20 nudos, 20-21 nudos, eso viene a ser casi 42 o 43 kilómetros por hora, que es muy rápido, es una velocidad muy rápida para un buque de esa época con esas características. Y todo ello, como verás, hacía que el Titanic, bueno, pues pareciera que navegara realmente hacia un destino que era fatal. Como así acabó sucediendo. José Manuel, vamos a hablar, si las hay, de las historias curiosas personales que después pudieron contar o se pudieron contar si fallecieron. Sí, porque las hay. Fíjate, por ejemplo, el matrimonio Vanderbilt, que eran unos millonarios de la época, cuando habían embarcado a todo lo que era su servidumbre, su chofer, su mayordomo, cuando estaban en la pasarela de a bordo, deciden bajarse por un mal pálpito que le da a la señora Vanderbilt. Es decir, se niega. Luego, el mismo banquero JP Morgan, que se asocia con la Harland and Wolff, con los astilleros, en este caso, para tratar de alguna forma de sufragar los gastos, no solo del Titanic, sino del Olympic y del Britannic, que luego sería el Gigantic. Bueno, pues es muy curioso porque él mismo, que solía viajar en los primeros viajes, los viajes inaugurales, también se niega a viajar. Dicen que era por cuestiones de negocio, otros dicen que porque realmente no le daba buena impresión o buenas sensaciones aquel primer viaje y se abstiene de viajar.
o los agoreros que solían surgir en la época y que, bueno, iban pregonando aquello de que el Titanic se iba a hundir, que el Titanic pues estaba condenado y que realmente no es en este caso malfario, simplemente cuando había un gran acontecimiento en la época, siempre había aquellos que lo tildaban pues de que algo extraño iba a ocurrir. Luego está el matrimonio de Isadora Strauss, que era un matrimonio judío, que eran los propietarios de una famosa cadena de grandes almacenes, Macy's, que de alguna forma viajaba allí. Son los famosos abueletes que cuando, bueno, están en tan fatídico momento, ella consigue una plaza en uno de los botes salvavidas y sin embargo, bueno, pues no se quiso alejar de su marido y prefirió morir junto a él en el barco a vivir y que él muriera. Son gestos que también son muy, en este caso, muy heroicos en la época. Claro. O, por ejemplo, Benjamin Guggenheim, que os sonará el apellido porque, aparte de ser el famoso museo que tenemos en Bilbao, es una familia que hicieron fortuna con las minas de cobre y que él, bueno, él vivía un poco de lo que era esa fortuna y tienen la desgracia, la tragedia también de morir a bordo del Titanic. Es el famoso caballero que cuando se entera que el barco se está hundiendo y que no hay sitios para todos en los botes salvavidas, pues decide ponerse su smoking y morir en este caso como un caballero, algo que indudablemente hizo. O estaba también John Jacob Astor, que se le consideraba el hombre más rico del mundo, que viajaba con su esposa de tan solo 18 años y que se habían dado un auténtico viaje de novios, pero que también fallece. O el famoso matrimonio de Víctor Peñasco, que eran de Valencia, que también llevaban de vacaciones de luna de miel casi un año, que se habían gastado 1.200.000 pesetas de la época, fijaos, hablo en pesetas, porque bueno, era la moneda en este caso del año 1912, nada más y nada menos. Mucho dinero, ¿eh? Y que fíjate, cuando muere el Víctor Peñasco, su mujer, su esposa, sobrevive y para que le convalidaran la muerte, en este caso de Víctor Peñasco, tienen que contratar un cadáver para certificar la muerte, puesto que muchos de los cadáveres de las personas que fallecen a bordo del Titanic no se puede recuperar el cuerpo, o muchos de los que recuperaron no pudieron ser identificados y fueron en este caso enterrados en un cementerio civil en Halifax o en la parte de Terranova, que es donde actualmente se pueden visitar muchas de las tumbas de estas personas. Historias curiosísimas todas que, Javier, entiendo que de alguna manera llegó a la población y dentro del miedo que puede tener una persona a subir en un barco tan grande que vaya a cruzar un océano, ¿se le coge más miedo a montar en un gran buque a partir de esto que ocurre con el Titanic? Evidentemente es un hecho traumático más y un estrés, bueno, ahora lo denominamos así, por aquella época pues evidentemente esto no existía. Claro. Una situación de estrés, bueno, pues que genera una situación de pánico, estrés postraumático, ¿no? Y esto pues sí que puede llegar a condicionar lo que es pues toda posibilidad de viajar y lo malo no es que se ciña a lo que son los viajes en barco, sino que se generalice, que es lo realmente preocupante de una situación fóbica, a otras más formas de desplazamiento que lo que van consiguiendo es hacer la fobia mucho más invalidante. Sé que tienes preparadas algunas historias curiosas, ahora las vamos a contar. José Manuel, vuelvo contigo. ¿Hay en la historia historias similares con otros barcos? Sí. La del Titanic, bueno, es la más popular primero por la película de James Cameron, indudablemente, ¿no? Pero los que conocíamos la historia del Titanic de antes, evidentemente hay otras historias, como por ejemplo la del Lusitania, que viene a suceder 2 años después y que es hundido por un submarino alemán y que provoca la entrada en la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos. Si bien es verdad que el barco transportaba munición y tropas, algo que estaba prohibido por las normas de guerra de aquella época, está el desastre naval más grande de toda la historia, que tiene que ver con un buque
que es el Prinz Willendorf, alemán, que era un buque de la Cruz Roja y que es hundido por un submarino ruso. Se lleva a la vida por delante de casi 9.000 personas. Fíjate, estamos hablando que el Titanic acaba con la vida de 1.500 pasajeros, 1.507, pero es que en el Príncipe Willendorf mueren 9.000 personas casi. Es decir, es una tragedia de unas proporciones bastante fuertes. Claro. O tenemos, por ejemplo, el español Valvanera, el Virgen de Valvanera, que desde que es votado se decía que tenía consigo la mala suerte porque se escribió el nombre con una falta de ortografía. Se escribe con 2 Vs, cuando realmente es con una V y con una B. Y ya decían que por eso tenía la mala suerte. Bueno, pues ese barco, que con perdón le decían el pecio de las putas, textualmente, el nombre no se lo he dado yo, ese barco que llevaba cantidad de inmigrantes españoles a todo lo que es la parte de Cuba, pues se acaba hundiendo precisamente allí y acaba con la vida de muchísimas personas, de muchísimos españoles. Se le considera el Titanic español, fíjate, y es una historia que es muy desconocida. Pero si me tengo que quedar con una historia, me vas a permitir que me quede con la del Britannic. El Britannic, eran 3 barcos, como comentaba antes, el Olympic, que fue votado con unos meses, casi un año de antelación con respecto al Titanic, tenía los mismos lujos, el mismo equipamiento. De hecho, gran parte de los detalles que se ven actualmente en la película Titanic están conseguidos de los planos del Olympic, que eran buques gemelos. Es muy curioso porque el Olympic surge antes, luego el Titanic y luego era el Gigantic, pero que se le cambia el nombre porque, bueno, el Titanic ya, ese nombre de Titán, ese nombre de grandioso, claro, pues se creía que no era conveniente y le acaban poniendo el Britannic, un poco por la flama inglesa, ¿verdad? Bueno, pues este barco, tal y como es votado, es requisado, sí, sería la expresión, por la corona británica, puesto que eran Royal Mail Sea Ship, es decir, barcos que pertenecían a la corona y que es puesto como buque de la Cruz Roja. Bueno, pues también se hunde, lo hunden en el estrecho de Key, en este caso, entre Grecia y Turquía, se hunde con una mina y el barco acaba pues naufragando. Fíjate, su descubridor fue Jacques Cousteau, el famoso comandante Cousteau. Claro. Y Cousteau fue el que bucea a no más de 40, 50 metros de profundidad y tiene la oportunidad de explorar precisamente el Britannic, que también tiene una historia curiosísima, que era la de Margaret Jessop. Esta chica se puede decir que tuvo suerte en la vida, porque fue, en primer lugar, pues camarera del Olympic. Ella, hay un momento en el que el Olympic tiene un accidente, tiene que entrar en dique seco y traspasan, aparte de lo que es el personal, lo traspasan directamente a otro buque, como en este caso es el Titanic. El Titanic se hunde y Margaret Jessop sobrevive. Ella también tenía familia argentina. Espera destino y la destinan al Britannic. Y el Britannic, estando ella de enfermera, se hunde al colisionar con una mina y ella nuevamente sobrevive. Después de tentar 3 veces a la suerte, ya decidió, entiendo, que no montarse más en un barco. Regresó a su tierra argentina, donde compró un rancho, una finquita, claro. Y allí, bueno, pues se casó y se dedicó a la cría de ganado, que creo que le trajo menos sobresalto, claro, que ser camarera en buques transatlánticos. La verdad que curiosísima la historia de esta chica que, bueno, por 3 veces libró de alguna manera la muerte y estos accidentes. Javier, historias curiosas del Titanic. Sí, hay muchísimas historias, pero... Ya hemos conocido algunas. Titanic, sí. Bueno, incluso había teorías por ahí que estaban apuntalando que el barco que se hunde, ese fatídico, esa madrugada del 14 al 15, no es el Titanic, sino que es realmente el buque gemelo suyo, porque las compañías de seguro pues no permitían o no cubrían el riesgo del Titanic. Pero bueno, eso es una mera teoría. Hay
historias como la que ha comentado José Manuel, de la señora Jessup, que bueno, que sobrevive, pues tú fíjate, claro, a las tragedias marítimas, ¿no? Creo que el Titanic es un ejemplo más que habría que poner en cuando se está enseñando, cuando se está mostrando lo que es un accidente laboral, o sea, los accidentes, porque en el Titanic ocurren una serie de acontecimientos y son incidentes, que no es lo mismo que accidentes, que se van acumulando, que o bien no se resuelven o se resuelven mal. En la construcción del Titanic, al menos 8 operarios mueren por accidente de trabajo. Ahí ya viene a apuntar una serie de formas que vienen a decirnos que quizá no iba a tener demasiada buena suerte este transatlántico. Luego, cuando ya está terminado, al intentar sacarlo, colisiona con otro barco. En fin, se van sucediendo una serie de cosas y aunque, como ha dicho José Manuel muy bien, el barco reunía todas las exigencias legales para poder navegar por aquellas aguas en 1912, sin embargo era un barco que tenía la mitad de botes salvavidas de la población que tenía, de los pasajeros que iban. Luego también, independientemente del tema de los prismáticos, que llama la atención, ¿no? como un vigía, aunque a la velocidad que iba, como muy bien dice el compañero, poco margen de maniobra tenía, ¿no? Pero es que el Titanic no era todo lujo, había una tercera clase y había 2 baños para 700 personas, o sea que imagínate cómo podría estar aquello, ¿no? Las condiciones un poquito raras y un poquito lamentables que aquellas personas que iban en tercera clase pues podían sufrir, ¿no? Curiosamente, sobrevive al accidente Dorothy Gibson, y esta señora es una actriz y bueno, rápidamente cuando llega a Nueva York pone en marcha lo que es el proyecto en cine, en aquella época el cine mudo, y graban una película sobre el Titanic, que incluso aparece ella con el mismo traje que tenía cuando pasó lo que pasó, ¿no? Lamentablemente y curiosamente, en un incendio esa cinta desaparece y no había ninguna otra copia, se grabó en una única cinta. Desaparece. Y son historias que nos hacen pensar que quizá el Titanic, hombre, no es que tuviera una maldición, ¿no? Pero quizá con las condiciones que tenía, pues quizá no había tenido la posibilidad de poder modificar la ruta, poder bajar un poquito más al sur para no encontrarse con esos icebergs. Hace todo lo contrario, como dice José Manuel, sube mucho más al norte y pasa pues casi lo que tenía que pasar, era casi un hundimiento anunciado. Y son incidencias que no se van resolviendo, se van acumulando, y cuando llega un acontecimiento que por sí mismo no explica el accidente, pero que es lo suficiente para que esa gota rebose y el barco se hunda matando a todas esas personas. Un barco, José Manuel, que para la época era el más grande, si no me equivoco, votado hasta esa fecha. Sí, 269 metros de eslora por 28 de manga, es decir, 268 de largo por 28 de ancho, por aproximadamente unos 30 metros de altura. 30 metros de altura son muchos metros, son casi un edificio de 6 plantas. Y fíjate que, bueno, pues nos encontramos que era todo lujo, todo confort, 3 hélices que desplazaban, bueno, pues aproximadamente 60.000 toneladas, que era capaz, en este caso, de alcanzar una velocidad
de 25 nudos, 24, 25 nudos, no era el más rápido. Los más rápidos eran los buques de la Cunard, que era el Mauritania y el Lusitania, eran los dos, principalmente el Mauritania. Tenía 3 tipos de pasaje, pasaje de primera clase, que gozaba de todas las comodidades, incluso con paseos reservados y restaurantes reservados, luego gimnasio, piscina. Luego tenía la segunda clase, que era considerada como la primera clase en otra compañía normal y corriente, y tercera clase, que para ser tercera clase hay que decir que no viajaban en malas condiciones, que se consideraba la segunda clase de cualquier otra compañía. Por lo tanto, es un barco muy lujoso, maderas nobles, finos acabados, se monta en este caso por todo lo alto con réplicas exactas, con obras de arte, con vajillas en este caso de Staffordshire. Es decir, estamos hablando de un elevadísimo nivel el que mostraba tener ese buque. Y sin embargo, fíjate pues que el destino parecía condenar a un navío que desde ya su primera época en astillero ya se le auguraba un mal destino, un mal presagio. Ya había personas que habían casi escrito con años de antelación que el Titanic se hundiría. De todas formas, eso es otra historia. De todas formas, el Titanic, como tú bien comentas, era un buque que presentaba muchísimos atractivos a todo lo que eran las personas que deseaban viajar en él. Que un pasaje venía a costar al cambio unas 108.000 pesetas de la época. Y que hoy día extrapolándolo, pues serían unos 606 euros, más o menos, pero que al cambio, en la equivalencia, podríamos estar hablando de un pasaje que en primera clase hoy día rondaría en torno a los 6.000, 7.000 euros. Es decir, viajar en el Titanic no era barato, pero sí era confortable, era rápido y te daba acceso a una nueva vida, que era, en este caso, el sueño de la emigración de la Europa en crisis, de la Europa de la revolución industrial, pero en crisis, a la América, que era tierra de oportunidades. Otra curiosidad más, cualquiera que se haya acercado a un crucero de los modernos a día de hoy, probablemente, al menos yo lo he hecho, te acabas preguntando, bueno, ¿tan grande era el Titanic comparado con un crucero a día de hoy? La compañera ha encontrado una comparativa, aquí lo estamos viendo ahora mismo. José Manuel, tú no lo estás viendo, creo, pero la comparativa llama muchísimo la atención porque la chimenea del Titanic, o sea, la parte alta de la chimenea llegaría a la cubierta de lo que sería el crucero. O sea, estamos hablando de que el crucero dobla en altura y lo supera con creces la altura máxima del Titanic. Claro. Es brutal la diferencia que habría a día de hoy comparándolo con uno de los grandes cruceros, ¿no? Claro, y date cuenta de algo, un crucero de hoy día pues puede llevar a 7.000, 8.000 personas a bordo, perfectamente. El Titanic llevaba en aquel viaje, bueno, pues fíjate, 1.500 muertos más 700 supervivientes, vienen a ser aproximadamente 2.200 personas, que no era el máximo, podía llevar hasta 3.000 personas. Pero sin embargo, aquel primer viaje fue de menor capacidad. Y eso se tiene que notar. Tenemos otras técnicas de construcción. El acero hoy día sí es bastante más resistente. Doble casco que llevamos ahora. Ahora no es que haya botes salvavidas para todo el mundo. Hay sistemas de salvamento que abarcan a todo el pasaje completo. Ajá. Y luego, bueno, pues evidentemente estamos en una sociedad en la cual pues se está pagando mucho por el ocio y los cruceros son parte de ese ocio que hoy día se pone de manifiesto. Por lo tanto, es normal esa evolución. Es normal, por ejemplo, si hacemos la misma comparativa con un coche. Antiguamente, claro, el primer coche pues no tenía más de 2 caballos de potencia. Y hoy hay coches que tienen, pues, no solo 2 caballos, sería el pico del pico de lo que tiene realmente, ¿no? Claro. Es decir, nos encontramos que todo ha evolucionado y evidentemente sí, es verdad, pues la diferencia que hay es bestial, es abismal. José Manuel, Javier, se nos acaba el tiempo. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero que queráis añadir antes de terminar. Sí, a mí se me ha quedado algo. Venga, cuenta. Porque te hablaba antes de un destino marcado. El Titanic tiene 2 novelas anticipatorias, como fue la que escribió Morgan Robertson
y la que escribió William Stead. Uno en la Palmer Gazette y el otro en un libro que llevaba uno por nombre Fatality, y por otro, pues, el hundimiento del Titanic. Bueno, pues he de decirte que con muchos años de anticipación, con casi 2 décadas, se hablaba del hundimiento de un barco de 3 hélices en agua del Atlántico Norte en abril, que no llevaba botes salvavidas para todos, que tenía 4 chimeneas, que desplazaba una velocidad de aproximadamente unos 22 o 23 nudos, que murieron más de 1.500 personas. Fíjate, todo eso en estas 2 novelas que se consideran anticipatorias y que, en cierta forma, se hablaba de las profecías trágicas del Titanic. O, por ejemplo, un vidente muy famoso de la época, que era consultado por toda lo que era la aristocracia, Lord Cherio, pues este hombre también vaticinó que el barco se hundiría. ¿Aproximadamente dónde y en qué fecha? Como luego realmente ocurrió. Por lo tanto, un barco que estaba tocado por el infortunio, por la mala suerte y por su propio destino. Un destino que lo iba a llevar a 3.800 metros de profundidad, donde Robert Ballard, a la sazón conocido, amigo, Robert Ballard lo descubre cuando buscaba 2 submarinos nucleares perdidos de la US Navy. Es decir, Titanic fue encontrado por casualidad, aunque Ballard sabía perfectamente dónde se podía encontrar. Son, bueno, curiosidades de un barco que desde luego no deja indiferente a nadie. Y bueno, novelas premonitorias, ¿no?, que envuelven aún más el misterio de este gran barco, el RMS Titanic, y que no sé si se queda algo en el tintero por parte de Javier. Únicamente decir que a raíz de lo que pasó en 1912 con el Titanic, pues se empezó a construir los navíos de forma diferente. Algo se pudo aprender. Algo aprendimos. José Manuel, muchísimas gracias. Compañeros, a vosotros siempre, muchísimas gracias. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Dani.